¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Bueno. ¿Están observando la presentación? ¿No están observando la presentación? No, profe, está cargando. Ya. Está cargando. Se escucha. Ya apareció. Ya apareció. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir acá. Eso. Muy bien. Entonces, muchachos, tal como les había anunciado, vamos a comenzar el estudio de las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos, en su gran mayoría compuestos nitrogenados, que se requieren en pequeñas concentraciones para garantizar un metabolismo normal, pero que tienen una característica, y esa característica central es que no son sintetizadas por nuestro organismo y por lo tanto tienen que necesariamente ser suministradas por los alimentos, por la dieta. Tampoco son alimentos energéticos. ¿Queda claro entonces lo que son las vitaminas, muchachos? ¿Puede repetir, por favor? Con mucho gusto, mira. Son compuestos orgánicos de bajo peso molecular, en su mayoría compuestos nitrogenados, que se requieren en pequeñas concentraciones para garantizar un metabolismo normal, pero que tienen una característica, y es que no son sintetizadas por nuestro organismo y por lo tanto tienen que necesariamente ser suministradas por los alimentos, por la dieta. Tampoco son alimentos energéticos. ¿Queda claro? Pregunto. Sí, profesor, gracias. Bueno, muy bien. Atención entonces. Atendiendo a su solubilidad en agua, ellas se clasifican en hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles están constituidas por el llamado complejo B más el ácido ascórbico. Estas son las vitaminas hidrosolubles. El complejo B y el ácido ascórbico. Los principales componentes del complejo ¿Complejo B y el ácido ascórbico o vitamina C, también se llama ácido ascórbico, mira. Observa la presentación. ¿Ya? Pregunto. Ah, nena, ¿estamos? Sí, profesor. Bueno, entonces, los principales componentes del complejo B son la vitamina B1, que se conoce con el nombre de tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, o ácido nicotínico también se llama, B5, ácido pantoténico, B6, piridoxina o piridoxal, B8, biotina o vitamina H, también se le conoce con ese nombre, B9, ácido fólico o folato, y B12, cianocobalamina. Esos son los principales componentes del llamado complejo B. Repito, eso más el ácido ascórbico, vitamina C, constituyen las vitaminas hidrosolubles. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, hay una serie de preguntas que las personas se hacen alrededor de las vitaminas. La gente dice que las vitaminas mejoran el apetito.
Hay otras personas que dicen que las vitaminas engordan y que por eso no toman vitaminas, sobre todo las damas, como no quieren engordarse. Entonces, dicen que no toman vitaminas, porque dicen que las vitaminas engordan. Previenen los resfriados, mejoran los nervios, previenen el cáncer, previenen la enfermedad coronaria. Cuando nosotros hayamos finalizado el estudio de las vitaminas, volveremos sobre esta diapositiva a ver qué de lo que dice aquí es verdad y qué de lo que dice aquí es falso, pero con fundamentación científica. ¿Estamos? Pregunten. Sí, profe. Bueno, recuerden que está esta deuda para al finalizar el estudio de las vitaminas. Bueno. Aquí pues está la definición etimológica de la palabra vitamina. ¿Qué significa vitamina? Vita es vida y amín compuesto que contiene nitrógeno. Y aquí está la definición de lo que son las vitaminas. Pero mira que hay una frase importante. Dice, no proporcionan energía y se requieren en pequeñas cantidades, que se llaman requerimientos diarios mínimos. Los requerimientos diarios mínimos de la vitamina. ¿Ok? Bueno. Ahora, las vitaminas liposolubles o solubles en grasas son la vitamina A, los retinoides que se conocen como vitamina A, entre comillas la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estas son las liposolubles o solubles en grasas. ¿Estamos? Entonces, la mayoría de las vitaminas hidrosolubles no se acumulan, no se almacenan, con excepción de esta, de la vitamina B12, que se almacena por largos periodos a nivel hepático. Contrariamente a eso, las liposolubles sí se almacenan. La vitamina A, la vitamina D y la vitamina K se almacenan en el hígado. Y la vitamina E se almacena en el tejido adiposo. ¿Queda claro eso? Pregunto. ¿Puedes repetir, profe, por favor? Mira, las vitaminas hidrosolubles en general no se almacenan. El organismo utiliza lo que necesita y el excedente lo excreta por orina. Las liposolubles, contrariamente a esto, sí se almacenan. Vitamina A, vitamina D y vitamina K en el hígado. Vitamina E en el tejido adiposo. Con respecto a las hidrosolubles, la única vitamina hidrosoluble que nosotros almacenamos por largos periodos a nivel hepático es la vitamina B12. La vitamina B12. Esa sí se almacena a nivel hepático. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ahora, bueno, aquí hay unos aspectos históricos con respecto a lo que fue el estudio de las vitaminas. En el año de 1912, este señor fue quien acuñó el término vitamina y dijo que eran moléculas orgánicas complejas indispensables para el funcionamiento adecuado de los seres vivos, necesarias en cantidades mínimas, requerimientos diarios. No cumplen funciones estructurales ni energéticas y no son sintetizadas por los animales y por lo tanto deben ser proporcionarse con la dieta. Eso dijo el señor Casimir Funk en el año de 1912
refiriéndose a las vitaminas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Es un aspecto histórico. Bueno, ok. Ahora, ¿en dónde están las vitaminas? Pues las vitaminas están en los alimentos que normalmente nosotros consumimos. Entonces, aquí se trata de aprender cómo debemos nosotros tratar esos alimentos para no dañar las vitaminas y podernos surtir adecuadamente de ellas. Desde el punto de vista del metabolismo, la importancia de las vitaminas, aquí están las vitaminas en los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Decía que desde el punto de vista metabólico, la importancia de las vitaminas es que ellas hacen parte, ellas o derivados de ellas, de las coenzimas. Y esto ya lo conocemos. Este concepto que estoy presentando es un repaso. Porque, ¿qué es apoenzima? Pregunto. ¿Qué es apoenzima? Parte proteica de la enzima. Correcto. Para ser activa, la mayoría necesitan de cofactores. ¿Ya? Y formar la enzima activa o holoenzima. Y esos cofactores pueden ser iones metálicos, activadores, etcétera, o grupos prostéticos, o coenzimas. Entonces, el papel importante de las vitaminas está aquí, desde el punto de vista metabólico. En que ellas o derivados de ellas se comportan como coenzimas. Ahí es donde está el papel importante de ellas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros estudiemos a estas vitaminas, una por una. ¿Y en qué puntos vamos a hacer énfasis en el estudio de las vitaminas? El primer punto es las fuentes. O sea, ¿en qué alimentos la vamos a encontrar? El segundo punto es cuál es el papel que esa vitamina o su coenzima, su forma coenzimática, juega en el metabolismo. ¿Cuál es su participación en el metabolismo? El tercer punto es discutir la forma como la vitamina se excreta. Y el cuarto punto es referirnos a las principales manifestaciones clínicas que acompañan a sus estados de deficiencia o a sus estados de hipervitaminosis. ¿Quedan claros los 4 puntos? Sobre los cuales haremos hincapié. Pregunto. Sí, profesor. ¿Puede repetir, Entonces, por favor? el primero es las fuentes, el segundo es el papel metabólico, el tercero es la forma como se excreta y el cuarto es estados de hipervitaminosis o de hipovitaminosis y sus consecuencias. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bajo esos parámetros, entonces estudiamos a la vitamina B1. Aquí está. Esto que voy a decir en principio es pura información. Se trata de la estructura química de la tiamina, de la vitamina B1. Eso está constituido por una base pirimidínica, que es esta que está aquí, que presenta hidrógenos sustituidos unida por un puente metileno a un derivado del tiazol. Eso para usted es pura información, porque usted no estudia química, usted estudia medicina. A usted eso no le interesa. ¿Ok? Pero es bueno, por si hay algún interés, señalarle cuál es la estructura química de la tiamina. Ahora bien, ¿en qué alimentos encontramos tiamina?
Bueno, la tiamina es una vitamina ampliamente distribuida tanto en alimentos de origen animal, observe, como alimentos de origen vegetal. La carne, ¿sí? Los cereales, las leguminosas, etc. Todo eso contiene tiamina. Pero es importante saber que la tiamina es una vitamina termolábil. ¿Qué quiere decir eso? Que el exceso de temperatura desnaturaliza a la tiamina. Esto sí es importante, porque si yo no le hago un tratamiento adecuado al alimento y me excedo en la temperatura, voy a dañar la tiamina y no voy a tener la fuente de la vitamina. ¿Estamos? ¿Por qué la vitamina es termolábil? ¿Entendido eso? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso sí es importante, que yo debo cocer los alimentos a fuego lento para no ir a desnaturalizar a la tiamina. Aquí están los requerimientos diarios en niños y en adultos. Y dice, según ingesta de carbohidratos, y yo le agrego, y alcohol. Más tarde veremos por qué dice eso. Alcohol. Entonces, una vez la vitamina se libera del alimento en el intestino delgado, ella es absorbida por el enterocito. ¿Saben lo que es el enterocito, no? ¿Qué es el enterocito? Pregunto. ¿Los enterocitos qué son? Pregunto. ¿Ah? Las células del intestino. Las células absortivas de la mucosa intestinal son los enterocitos. Entonces, el enterocito absorbe, junto con los demás nutrientes, la tiamina. E inmediatamente una enzima que se llama tiamina pirofosfotransferasa pone a reaccionar la tiamina con el ATP y transfiere dos grupos fosfato del ATP a la tiamina para producir esto que les voy a mostrar, que se llama el pirofosfato, mira, pirofosfato de tiamina o difosfato de tiamina. El pirofosfato de tiamina es la forma coenzimática de la vitamina B1. Así de que ella va a participar en el metabolismo como pirofosfato de tiamina, porque esa es su forma coenzimática. ¿Claro? ¿Hasta aquí? Claro. Bueno, entonces, ¿en qué reacciones del metabolismo humano participa el pirofosfato de tiamina como coenzima? Esencialmente son dos. La descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos y las reacciones de transcetolación. Entonces, ¿qué resulta? Que estas reacciones de descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos como el piruvato o el alfa-cetoglutarato y las reacciones de transcetolación comprometen el metabolismo de los carbohidratos. Entonces ahora entienden por qué las necesidades diarias de tiamina, o sea, los requerimientos diarios de tiamina, dependen de la ingesta de carbohidratos. Si usted tiene una dieta rica en carbohidratos, para usted poder metabolizar esos carbohidratos requiere mayor cantidad de tiamina.
que si usted tuviese una dieta fundamentada, por ejemplo, en proteínas. ¿Ya entendió? ¿El por qué dice esto aquí? Le pregunto. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de reacción de descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos para que usted entienda cuál es el papel que el pirofosfato de tiamina va a jugar en esas reacciones. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, son ejemplos de descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos que necesitan del pirofosfato de tiamina. Este pirofosfato de tiamina, la descarboxilación oxidativa que cataliza el complejo multienzimático del piruvato deshidrogenasa, o la descarboxilación oxidativa que cataliza el complejo multienzimático del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estos son ejemplos de descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos. Veamos el complejo multienzimático del piruvato deshidrogenasa. Aquí está. Atención. Este piruvato puede venir de la glucosa vía glicólisis, porque el producto de la glicólisis se llama piruvato. El piruvato resulta descarboxilado, pérdida de este grupo carboxilo, de manera oxidativa. Mire que sale en forma de CO2, el carboxilo, en forma de CO2, de manera oxidativa y transformado finalmente en esto, que se llama acetilcoenzima A. Esto se llama acetilcoenzima A. O sea, el producto de la reacción catalizada por el complejo multienzimático del piruvato deshidrogenasa es el acetil-CoA. ¿Hasta ahí claro? ¿Pregunto? Bueno, atención. Acetil-CoA. Esto es acetil-CoA y esto es piruvato. Esa reacción está catalizada por este complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa. El complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa está constituido por 3 enzimas y 5 coenzimas. Las 3 enzimas que hacen parte del complejo multienzimático del piruvato deshidrogenasa son la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Dihidrolipoil deshidrogenasa. Estas son las 3 enzimas del complejo. Entonces, las 5 coenzimas que utiliza el complejo son el pirofosfato de tiamina, que es precisamente la coenzima de la piruvato deshidrogenasa, la lipoamida o ácido lipoico, el FAD, el NAD y la coenzima A son las 5 coenzimas. Entonces, el FAD deriva de la riboflavina, que es la vitamina B2. El NAD deriva de la niacina, que es la vitamina B3. Y la coenzima A deriva del ácido pantoténico, que es la vitamina B5. ¿Estamos? Esas son las 5 coenzimas. Entonces, la que estamos estudiando, que es el pirofosfato de tiamina, es la coenzima de la piruvato deshidrogenasa.
¿Qué papel va a jugar el pirofosfato de tiamina en esta reacción de descarboxilación oxidativa del piruvato? Pues el pirofosfato de tiamina es el acarreador de la unidad de aldehído activada en la reacción. Ese es el papel que juega el pirofosfato de tiamina en esta reacción. Una reacción similar a esa es la que cataliza el complejo multienzimático del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También requiere 3 enzimas y 5 coenzimas. ¿Le queda claro entonces en dónde va a participar el pirofosfato de tiamina como coenzima? Pregunto. Me pregunto. Sí. Sí, profesor. Bueno, la otra reacción son las reacciones de transcetolación. Esas reacciones de transcetolación nos las vamos a encontrar en la famosa vía de las pentosas fosfato. Vía de las pentosas fosfato. Ahí vamos a encontrar esas reacciones de transcetolación, que son vías alternas también del metabolismo de los carbohidratos. Vía de pentosas. En la vía de las pentosas nos vamos a encontrar con esas reacciones de transcetolación, que requieren también del pirofosfato de tiamina como coenzima. Esas son entonces las dos reacciones del metabolismo intermediario nuestro humano que requieren como coenzima del pirofosfato de tiamina. ¿Cómo se excreta la tiamina? La tiamina se excreta sin modificación alguna por el riñón y aparece en la orina. De tal manera que el organismo toma lo que necesita para el metabolismo y el excedente de tiamina que le queda lo excreta por la orina. ¿Quedó claro? Porque esta vitamina es hidrosoluble. Paréntesis. En general, los metabolitos hidrosolubles de excreción que se generan en el metabolismo, su vía de eliminación normal es la vía renal y aparece en él la orina. Ahora bien, si el metabolito que se genera es liposoluble, su vía de eliminación es la vía biliar y aparecerá en las heces. Ese es un concepto general que usted tiene que tener claro. Entonces, como estas vitaminas son hidrosolubles, no hay problema. No se almacenan, sino que el excedente se va eliminando progresivamente por el glomérulo renal, aparece luego en la orina. ¿Ok? ¿Le queda claro el concepto? Le pregunto. Sí, señor. Bueno, entonces recuerde, si es liposoluble, la vía de eliminación es la vía biliar y aparecerá en las heces. Y si es hidrosoluble el metabolito de excreción, entonces la vía de eliminación es la vía renal y aparece en la orina. Eso es una ley. ¿Queda claro? Bueno, ahora hablemos un poco acerca de las deficiencias de tiamina. ¿A qué están asociadas? El déficit de tiamina está asociado a una entidad patológica que se conoce con este nombre, beriberi. Beriberi. El beriberi. Y el beriberi puede ser de dos tipos. Puede ser seco o húmedo. Las manifestaciones clínicas del beriberi seco son más del tipo neurológico, como esta.
neuropatía periférica. Las manifestaciones clínicas del beriberi húmedo son más del tipo cardiovascular, como la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, los pacientes con beriberi muestran neuropatía periférica, anorexia, que es la pérdida del apetito, fatiga, hiperestesia, aumento en la sensibilidad al dolor. ¿Sí? Todas esas cosas se ven en pacientes con deficiencia de tiamina. Ataxia progresiva, si el déficit es crónico y marcado, que es la incoordinación de movimiento. E incluso en animales de experimentación se ha visto paraplegia espástica, o sea, parálisis rígida, espástico y rígido. ¿Estamos? Es importante señalar que en pacientes alcohólicos se presenta un síndrome asociado al déficit de tiamina, que se llama el síndrome o la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, caracterizado por neuropatía periférica y pérdida de la memoria. Eso está asociado a deficiencias de tiamina en pacientes alcohólicos. ¿Por qué? Porque el alcohol deprime la absorción intestinal de tiamina. Y segundo, el metabolismo de alcohol aumenta el consumo de tiamina. Por eso yo escribí aquí alcohol. ¿Está claro? Entonces, los pacientes alcohólicos generalmente son pacientes con problemas nutricionales graves, porque no se alimentan bien, y llegan a ser entonces este tipo de deficiencias que los llevan a un Wernicke-Korsakoff. ¿Estamos? Profe, su manifestación clínica es la pérdida de la memoria y ¿qué más? Disculpe. Y la neuropatía periférica. Ya. En el Wernicke pueden profundizar sobre eso si ustedes lo desean, como debería ser. Ya. Entonces encuentran que en el Wernicke, asociado al alcoholismo, el problema es ese. El problema es la deficiencia de tiamina, que se traduce con pérdida de la memoria y neuropatía periférica. ¿Está claro? También puede haber en deficiencias crónicas de tiamina acidosis láctica. Acidosis láctica. Podemos encontrar en deficiencias crónicas de tiamina. ¿Qué pruebas podemos implementar en el paciente para tratar de confirmar una deficiencia en tiamina? Vamos a ver. Tenemos distintas alternativas. Vamos a ver. Una primera alternativa, permítanme borrar esto aquí. Una primera alternativa que tenemos es sencilla. Es decirle al paciente en el que presumimos hay deficiencia de tiamina que colecte su orina por espacio de 24 horas. Una vez el paciente colecta la orina de 24 horas, en esa orina, por métodos fluorométricos, fluorometría, cuantificamos la cantidad de tiamina excretada. Si en esa orina de 24 horas no se excreta tiamina, eso sería un indicativo de que el paciente es ¿qué?
Tiene déficit de tiamina. Correcto, es deficiente en tiamina porque lo fisiológico es que el organismo tome lo que necesita y el excedente lo excrete. Esa es una alternativa. ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo medir actividad transcetolásica o transacetolásica eritrocitaria. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que las reacciones de transcetolación requieren del pirofosfato de tiamina. Entonces, si el paciente es deficiente en tiamina, ¿cómo encontraremos la actividad transcetolásica eritrocitaria? ¿Cómo estará? La actividad de la enzima de la transcetolasa, ¿cómo estará? Baja. Disminuida. Porque el pirofosfato de tiamina es la coenzima de ella. Entonces, si el paciente es deficiente en tiamina, sus niveles de pirofosfato de tiamina son bajos, la actividad transcetolásica eritrocitaria se reportará disminuida, señalando ese hallazgo que probablemente ese paciente es deficiente en tiamina. ¿Está claro? Va a la segunda prueba. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Estamos. Y hay una tercera alternativa. ¿Cuál es? Vamos a ver. La tercera alternativa consiste en lo siguiente. A ese paciente en el que se presume hay deficiencia de tiamina, nosotros le vamos a dar una carga de glucosa. Cuando ese paciente metabolice la glucosa vía glicólisis, la va a convertir esa glucosa en piruvato. Porque el piruvato es el producto final de la glicólisis. Piruvato. ¿Hasta ahí de acuerdo? Pregunto. De acuerdo. Sí. ¿Qué Sí, pasa? profe. Muy bien. ¿Qué pasa con este piruvato? Él tiene ahora dos alternativas. Ser sustrato del complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa y transformarse en acetil-CoA. 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 Como lo acabo de explicar. Porque el piruvato, al hacerse sustrato del complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, descarboxila oxidativamente y se convierte en acetil-CoA. Pero eso ocurre siempre y cuando haya pirofosfato de tiamina. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Pregunto. ¿Ah? Sí, profe. Bueno, la otra alternativa que el piruvato tiene es transformarse en lactato, en lactato, por acción de las lactato deshidrogenasas. ¿Estamos o no estamos? Entonces,
atención, si tras carga de glucosa suministrada al paciente yo mido la relación lactato, el cociente o relación lactato piruvato plasmático, voy a medir la relación lactato piruvato plasmático. La relación lactato piruvato. Perdón. Aquí un momentito. Piruvato plasmático. Vamos a medir relación plasmática, lactato piruvato. Y esa relación plasmática se encuentra en favor del lactato. ¿Qué me estaría indicando ese hallazgo? Pregunto. Que hay deficiencia en vitamina. Claro que hay deficiencia de tiamina y que por eso el piruvato no se convierte en acetil-CoA. Se acumula y se convierte en lactato. Entonces, el nivel de lactato es mayor que el de piruvato a nivel plasmático, generándose la acidosis láctica. Por eso dije que la deficiencia crónica de tiamina se asociaba a acidosis láctica. Ahora sí. Entonces, estas son tres alternativas que yo tengo para establecer si el paciente es deficiente en tiamina o no lo es. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Pregunto. Sí, señor. Bueno, es importante resaltar también que la carne cruda de ciertos peces contiene una enzima que es termolábil, se llama tiaminasa. La tiaminasa descompone a la tiamina. Entonces, esa tiaminasa está presente en la carne cruda de ciertos peces. Entonces, si se consume de forma crónica carne cruda de peces que contengan tiaminasa, es posible que se desencadenen deficiencias de tiamina. Cuando el pez es cocido, la tiaminasa se desnaturaliza y ya no tiene la capacidad para degradar a la tiamina. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ojo con los comedores crónicos de sushi, ¿ya? Si los peces con que preparan eso tienen tiaminasa, hay que tener cuidado, porque entonces la tiaminasa lo que va es a dañar a la tiamina y me va a generar una deficiencia en tiamina, manifestada con estas características, neuropatía, dolores y tal. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Estamos. Aquí tenemos algo de eso que he dicho. Deficiencia, causa alcoholismo. Diálisis, dietas altas en carbohidratos, ya sabemos por qué. Beriberi, neuritis periférica, debilidad muscular, edema e insuficiencia cardíaca congestiva, si es un dedo. Encefalopatía de Wernicke, alteraciones de la memoria y neuropatía periférica, asociada al alcoholismo. ¿Estamos? ¿Qué preguntas tienen sobre vitamina B1 o tiamina?
Profe, una pregunta. Sí, Es que cuando te estaba explicando el síndrome en el paciente de alcoholismo, usted estaba explicando la neuropatía periférica, pero sí. yo no, esa parte, o sea, me perdí porque se trabó un momento el audio. Entonces, Bueno, para ver si por me lo puede eso, repetir. mira, las manifestaciones clínicas del Wernicke son esto que ves aquí: neuropatía periférica y alteraciones de la memoria. Y el Wernicke es frecuente en pacientes alcohólicos. El alcohol genera deficiencias de tiamina por dos razones, ya las expliqué. Primero, interfiere a nivel intestinal la absorción de tiamina. Y segundo, el alcohol incrementa el consumo de tiamina en su metabolismo hepático. ¿Estamos? Entonces, el paciente alcohólico es un paciente que no se nutre bien y hace no solamente deficiencias de tiamina, sino de otras vitaminas. Pero la deficiencia de tiamina en ese paciente alcohólico genera en él una encefalopatía, que se conoce como síndrome de Wernicke-Korsakoff y que se caracteriza por neuropatía periférica y alteraciones de la memoria. Ahora sí. Listo, profe, gracias, era eso. Gracias, ya entendí. Ok. Algo más sobre vitamina B1. Todo quedó claro, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, mire, mañana continuamos el estudio de las vitaminas. Entonces vamos a estudiar en la misma secuencia, así como lo hemos hecho con la tiamina, lo vamos a hacer con todas, ¿ok? B2, B3 y así sucesivamente. Mañana continuamos porque infortunadamente me quedan 2 minutos y en 2 minutos yo no puedo mirar la otra vitamina. Entonces, no me gustan las cosas incompletas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces ya saben. Es importante que tengan a la mano literatura pertinente para que puedan participar y preguntar. El libro de bioquímica que mejor trata las vitaminas es Harper, la bioquímica de Harper. ¿Ya? Esa literatura de base les puede servir. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces nos vemos mañana, muchachos, a la misma hora. Creo que la clase es de 4 a 6 mañana, ¿verdad? Sí, profesor, que tenga buen día. Bueno, que tengan buena tarde y ya saben, búsquense la literatura de Harper para que la tengan a la mano. Gracias, profe, igual. Éxito entonces. Profesor, disculpe, Sí, sí, las sí. diapositivas que usted proyectó hoy están montadas en línea, en el Sí, Moodle. sí, en el Moodle. Todo lo que yo les estoy trabajando está en Moodle. Las diapositivas. Todo está allá. Sí. Bueno.